¿Sabías que a día de hoy existen coleccionistas que han perdido cientos y hasta miles de dólares y no precisamente por haber comprado una carta falsa? En el día de hoy, en los próximos minutos, vamos a estar repasando de cierta forma los 7 errores comunes que podemos llegar a cometer nosotros a la hora de adquirir nuestras valiosas cartas Pokémon. Pero antes, hola, ¿qué tal a todos los apasionantes y amantes por el coleccionismo y las cartas Pokémon? ¿Qué tal están? Espero que súper bien. Vamos allá con el primer error. El error número 1, que es no proteger tus cartas, y creo que este viene siendo el error más frecuente, más común que vas a encontrar en este listado. Estamos hablando de que muchos guardan cartas valiosas simplemente dentro de una caja o apiladas, que eso es algo garrafal, y ahora van a entender el porqué, sobre todo aquellas personas que están comenzando en este mundo, porque sé que los más pro como que ya eso lo tienen en cuenta, ¿no? El problema es que una pequeña marca puede hacer que una carta pase de valer cientos de dólares o miles de dólares, como te puedes encontrar en el mercado, a valer apenas una fracción de estas cifras que estamos comenzando. Por eso siempre es recomendable que, aunque estés o tengas en la mano una carta que no sea el Charizard de Base Set o algo por el estilo, es necesario que la más mínima que tengas siempre le des protección, ya sea con esta lista que te voy a mencionar, como las fundas, que son las más básicas, que en este caso son los slips, como se conoce en inglés, los top loaders, las semirrígidas, si vas a enviarlas a gradación. Esto es bien importante cuando vas a pasar la carta para darle más valor por empresas como PSA10, CGC, entre otras, y un binder o una carpeta de buena calidad con carga lateral, y si tiene un zipper, mucho mejor. Una carta protegida, déjeme decirle que es una inversión protegida. Vamos con el error número 2. Abrir sobres pensando que te harás rico. No, señores, este error lo vemos todos los días. Alguien compra una caja de entrenador élite, una ETB o una Elite Trainer Box, pensando que ahí seguro va a encontrar la carta más cara, la carta más valiosa dentro del mercado de Pokémon. Eso verdaderamente, para empezar, no va a suceder en la mayoría de los casos, porque muchas de las cartas valiosas, yo creo que la parte de la impresión de ellas ya como que su etapa caducó, ¿ok? Eso es un punto en contra. La realidad es que la mayoría de las veces no recuperarás el dinero invertido. Abrir sobres debe ser por diversión, ¿saben? Un hobby, ya que después logres a partir de ese hobby darle valor a lo que estás coleccionando, ya son otros 20 pesos, como decimos aquí en mi país. Si tu objetivo es conseguir una carta específica, muchas veces sale más barato comprarlas directamente. Error número 3, comprar por el hype. Sale una nueva expansión, todos los influencers, los creadores de contenido hablan de ella, las cartas suben de precio, por supuesto, se infla el valor de cada una de ellas y muchas personas compran impulsivamente. Incluso no puedo dejar de mencionar los videos que he visto en redes sociales de la gente fajándose por los productos sellados. Pero bueno, meses después, evidentemente los precios comienzan a bajar, el hype desaparece y terminan perdiendo dinero. Antes de comprar, pregúntate, ¿la quiero realmente o simplemente la estoy comprando porque todo el mundo habla de ella? Ten eso en cuenta. Error número 4. No aprender a detectar las cartas falsas. Creo que de esto no pienso detenerme mucho en este video, porque anteriormente hicimos todo un contenido al respecto, hablando de los detalles que uno puede tener en cuenta a la hora de deducir cuando realmente es una carta falsa o una carta real. Pero bueno, repasemos que antes de comprar es necesario revisar la textura, la calidad de impresión, los colores, el centrado, la fuente y el holograma. Probablemente hay una razón. Recuerda que lo barato muchas veces sale caro. Error número 5. No cuidar el lugar donde guardas la colección. No basta con poner las cartas en fundas, también es importante el ambiente, ya que es necesario, importante esto, evitar la humedad, el sol directo, las temperaturas extremas y los lugares donde pueden doblarse. Por eso no creo que en muchas ocasiones no va a ser suficiente ponerle una funda o ponerla dentro de una carpeta. Hay que ver el tema de la temperatura, donde lo guardas, en un lugar que no sea tan húmedo, porque si no puede deteriorarlas. Una colección bien almacenada puede mantenerse prácticamente igual durante décadas. Vamos con los 2 últimos errores. El error número 6.
comprar sin ponerte un presupuesto. Esto creo que es necesario sobre todo para los coleccionistas que recién están comenzando con el tema del hobby, que se desesperan, y esto yo lo puedo hablar por experiencia propia, que se desesperan, quieren comprar la carta más cara o empezar la colección con el presupuesto más alto para solo una carta o solo un sobre valioso porque es del base set o una versión antigua. No. Creo que para empezar debes empezar por lo más bajo, con un presupuesto moderado, y a raíz de que comiences a desarrollarte en el hobby, puede que encuentres también una manera de inversión a raíz de el mismo coleccionismo, ¿no? Entonces, yo recomiendo empezar comprando un sobre, después una ETB y luego una booster box. Y cuando miras la cuenta, has gastado mucho más de lo que planeabas. En mi consejo, definir un presupuesto mensual. No sé, si te vas a dedicar plenamente a esto, intentar al menos una vez al mes gastarte, no sé, yo pienso que entre 50 y hasta 100 pesos, no más. Y ya después, gradualmente, no sé, subir tu presupuesto. Así disfrutarás del hobby sin que te afecte tus finanzas ni volverte loco, porque hay personas que literal entregan todo al coleccionismo. Vamos con el último error de este video. Y si llegaste a este punto de este contenido, te invito a que me apoyes dejando un me gusta, lo compartas con un amigo, los hypes de ser posible y te suscribas a esta genial familia si aún no lo han hecho. Error número 7. Coleccionar solo pensando en el dinero. Quizás este sea el error más importante. Ya hablamos del más frecuente, del que más sucede. Ahora el más importante. Muchas personas creen o entran al hobby únicamente para invertir, porque dicen, no, esto es una muy buena forma de inversión en tiempos recientes, creo que voy a lanzarme a eso sin necesariamente ser apasionado por la franquicia, que le guste Pokémon, el coleccionismo de cartas, en fin. Pero Pokémon es mucho más que eso, porque saben que al menos las cartas es nostalgia, es arte, es comunidad y por supuesto es historia. Si compras únicamente esperando ganar dinero, probablemente terminarás frustrado, porque verdaderamente el mercado de las cartas Pokémon y del coleccionismo es bien loco. Hoy sube de valor las cartas, mañana baja y así. Entonces, creo que si el mercado baja, seguirás teniendo una colección que realmente disfrutas. Y bueno, todos hemos cometido, yo pienso que en algún momento uno de estos errores, pero yo verdaderamente hago este tipo de videos porque cuando yo comencé con esto de coleccionar me gustaría haber visto todos estos videos o todos estos contenidos para retroalimentarme antes de comenzar o tomar la decisión de decir voy a coleccionar cartas Pokémon. Y por eso es que yo paso por aquí a hacerlo, para que ustedes que recién estén comenzando o que no sepan mucho de hobby se nutran y aprendan un poco más antes de realmente lanzarse, ¿ok? Así que yo me despido de esta manera. Gracias por ver el video y nos vemos en una semana con un nuevo contenido. Hasta la próxima.